Hace 5 años secuestraron a mi hermana. Puede que les parezca extraño o raro la forma en la que voy a contar esto, pero la verdad es que no fue algo que tuvo un gran impacto en mi vida, en ese momento. Yo nunca viví esa incertidumbre, ese miedo de saber si mi hermana estaba bien o que la habían secuestrado. Por mi cabeza nunca pasó el pensar si algo le estaban haciendo, si iba a regresar, si la iba a volver a ver. Mis papás nunca me lo dijeron. Recuerdo muy bien ese día. Me levanté como todos los días. Era un día como hoy, normal en mi vida. Recuerdo haberme despedido de ella, pensando que al regresar de la escuela la iba a volver a ver. Ese era un día normal. Y lo recuerdo porque inconscientemente yo no sabía lo que ese día iba a significar en mi vida. Yo no sabía el impacto que iba a tener. Cómo ese día iba a cambiar todo lo que yo conozco, mi familia e incluso yo. Mi hermana estuvo secuestrada por 4 días. 4 días en los cuales yo estuve en casa de mi abuela sin tener ningún contacto con absolutamente nadie más que con mi mamá. Y una sola vez, donde me decía que por favor no le hablara, no le marcara y no le dijera a nadie dónde estaba. A mí se me hacía un poco extraño, sí, porque mis papás nunca me han dejado sola, pero al mismo tiempo estaba contenta, estaba feliz en casa de mi abuela. Yo sí notaba algunas cosas raras, veía que mi familia siempre llegaba preocupada, veía a mi familia llorando todo el tiempo. Yo preguntaba que qué les pasaba y siempre me decían no, que no me metiera, que todo estaba bien, pero pues tenía 11 años, no estaba tan grande, pero sabía que algo estaba mal. Recuerdo la llamada que tuve con mi mamá, donde me decía que por favor tuviera mis cosas listas, que iban a pasar por mí y nos veíamos en un rato. Hay una escena que de mi cabeza creo que no se me va a borrar nunca, y es ese momento en donde volví a ver a mi hermana después de que la secuestraron. Recuerdo muy bien llegar a esta casa de uno de los amigos muy cercanos de mis papás y abrir la puerta, ver estas escaleras tan estrechas con mi hermana al final, ver su cara, los ojos, cuando sabes que esa persona estuvo llorando, que no ha dormido, con esa ropa que yo no reconocía. Obviamente mi primer impulso fue salir corriendo. Inconscientemente empecé a llorar, a preguntarle que qué pasaba. Yo volteaba y a mi alrededor veía comida, basura, colchones, sábanas. Yo me preguntaba, ¿habían estado viviendo ahí todo este tiempo? ¿No me dijeron? ¿Por qué me ignoraban? ¿Por qué no me hablaban? ¿Quieres que te diga qué pasó? Fue lo que me dijo mi hermana. Yo le rogué que me dijera, le pedí que me dijera, yo necesitaba saber qué estaba pasando. Me secuestraron, fue lo que me dijo. Yo obviamente no me la creí. O sea, ¿cómo iba a ser eso cierto? Eso pasaba en las películas, en las peores historias de terror, pero no a mi familia, no a mi hermana. Con el tiempo me hice la idea de que obviamente que mi hermana no me estaba mintiendo, que era verdad. Ella es la persona más sincera que conozco y sé que nunca jugaría con algo así. Pasó el tiempo y obviamente que eso tuvo muchas consecuencias en mi vida. Tuve que aprender a entender el dolor de mis papás, porque es un dolor que a veces yo no entendía, porque yo no lo había vivido igual que ellos. Yo incluso puedo decir que yo ni lo llegué a vivir. Fue muy difícil porque me empezaron a cuidar de una manera inexplicable. No me dejaban salir a ningún lado, no tenía libertad de hacer nada, no podía ir ni a la tienda si no me acompañaban. Me costó muchas peleas, muchos regaños con ellos, entender por qué eran así. Y me di cuenta que, bueno, a ellos les daba miedo que me pasara lo mismo que le había pasado a mi hermana. Pasó el tiempo y 2 años después del secuestro de mi hermana nos enteramos quiénes habían sido los culpables del secuestro de mi hermana. Y fue algo que me impactó mucho y hasta el día de hoy creo que me tiene traumada de cierta forma. Esa mujer con la que compartí yo todos mis días, con la que desayunaba, cenaba, comía, a la que le tenía tanta confianza, incluso en mi familia era casi un miembro más.
Llevaba años trabajando en mi casa, conocía a toda mi familia y la queríamos muchísimo. Nos dimos cuenta de que ella era la causante de todo lo que le había pasado a mi hermana, de todos los llantos, la causante de que nos tuviéramos que ir y volver a empezar de cero, de ir de una ciudad a otra, buscando dónde me sentía mejor, dónde estaba yo más segura. Ella era la causante de que habían secuestrado a mi hermana. Y entonces, esto para mí fue algo muy difícil, el volver a poder confiar en alguien de nuevo, el volver a abrirte con la gente cuando te pasan este tipo de cosas. Y me enseñó a que mucha gente puede parecer muy buena, que te quiere, pero no. Y eso creo que fue lo que más le ha costado a mi familia al día de hoy, volver a confiar en las personas. Pero bueno, no todo es malo y no todo me dejó algo malo. Aprendí algo muy importante y es a expresar mis sentimientos con la gente que quiero. Después de lo que le pasó a mi hermana, no hay día que no me haya preguntado el qué hubiera pasado si mi hermana no regresaba. Si yo no le decía ese día lo mucho que la amaba, yo no me despedí de ella. No le había dado ni un abrazo, no le había dicho lo mucho que la quería. ¿Qué hubiera pasado? Me hubiera arrepentido toda mi vida. Y entonces después de eso, no hay día en el que no me despida de mis papás cuando salgo de mi casa. No hay día que no les dé un abrazo de buenas noches. Y creo que eso es algo que después de compartirles la experiencia de mi familia y mía, espero puedan adquirir el decirle a la gente lo mucho que la quieren y que no sea demasiado tarde cuando se lo quieran decir. Porque de verdad yo no me hubiera imaginado qué hubiera pasado si mi hermana no regresaba ese día. Gracias.